Bueno, gracias. También estábamos hablando que para la clase del día de hoy, pues vamos a hablar de cómo se registran los bienes, pero dentro del sistema de SIGES. Entonces, voy a terminar de mostrarles las dos fichas que aparecían en la última parte de la presentación del día de ayer para luego pasar a la clase del día de hoy. Entonces, me voy a permitir presentar. El formulario, en este caso, de mobiliario y equipo de la institución educativa. Esta matriz está dentro del instructivo del Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles del Ministerio de Educación. Los compañeros que tocaron el tema de inventarios nos mostraron algunas matrices. No recuerdo si esta matriz estaba dentro de ellas, pero esto es como a manera de recordatorio. Cada institución educativa, en este caso, debería tener como mínimo una matriz de estas llenas, aunque lo que sugiere el Ministerio de Educación es que todo se vaya migrando a SIGES. Esto significa que el inventario que la institución pueda tener en físico, pues lo tiene que pasar al sistema mecanizado para que esté disponible en cualquier momento y para que cualquier persona en este sentido que necesite tener información sobre el inventario, pues pueda tener acceso a este. Para el caso del formulario, este tiene sus generalidades, tiene el tipo de cargo del bien, que en este caso está clasificado como entrega del Ministerio de Educación, donación, compra con fondos propios, presupuesto escolar u otros. Entonces, a la hora de ingresar el bien dentro de este formulario, se debe tomar en cuenta el tipo de cargo. Luego, se hace la codificación del inventario siempre con base a, primero, los códigos de infraestructura que tiene el centro escolar, luego, los códigos que ya están asignados en el catálogo o en el manual de codificación, y en este sentido también se debe agregar las características, la marca, el modelo, el estado del bien, si está en este caso, permítanme. Permítanme un momentito. Bien, discúlpenme, voy a seguir con la explicación. Entonces les decía que en este caso se debe agregar el tipo de cargo, el código del inventario, que este va en función del catálogo o del manual de codificación. También se tienen que agregar las características de cada uno de los bienes que se van a ubicar en esta lista, y aquí se van a tomar en cuenta elementos como marca, serie, modelo y otros que identifiquen el bien. Luego está la columna o las columnas de estado físico del bien. En este caso, se marca con B los que están en buen estado, los que a juicio del director, en este caso, que es el encargado de hacer la verificación, están en buen estado, y luego con M los que se encuentran en mal estado. También es necesario anexar o llenar los campos de fecha de adquisición. En este punto es importante que el director tenga
fechado, ordenado, organizado, pues esta información, ya que tanto acá como en el sistema de SIGES también se trabaja con las fechas en las que los bienes han sido adquiridos y llevados a los centros escolares. Entonces, esta es una información que es obligatoria dentro del inventario. Se debe colocar además el número de unidades que tiene o la cantidad de unidades que hay por tipo de bien. Se coloca además el valor unitario y el valor total. Hay dos columnas que se llaman claves y en este caso, aquí en este formulario se toma como R el valor real del bien y con la letra E el valor estimado que éste tiene. Se firma, obviamente cuando ya está hecho el inventario, se firma y aquí se colocan las firmas y nombres de las personas que son los representantes del consejo o asociación que dirige el centro escolar y finalmente se sella. Esto es para el formulario de mobiliario. Algunos directores han tomado a bien tener este formulario en físico y migrar los bienes que tienen acá, migrarlos a SIGES. Esta es una forma de no complicarse, por así decirlo. Y luego lo que han hecho es ir alimentando el sistema con nuevos bienes o nuevas adquisiciones. Licenciada, Sí, dígame. en este formulario, bueno, fíjese que yo tuve un problema y hasta ahorita pude conectarme. Sí, dígame. Entonces, no sé si usted ya lo mencionó, pero en este tipo de formulario es importante el tipo de cargo, porque a veces ahí hay errores. Sí, El sí, sí, tipo de sí. cargo hay que tomarlo muy en cuenta, licenciada, porque hay cosas que la institución compra, pero hay otros que son donativos, ¿verdad? Y entonces hay que hacer esa diferencia. Sí, correcto. Ajá. Para el caso ya está, acá aparece especificado en la esquina superior derecha el tipo de cargo y debe señalarse, aunque cuando hablemos de SIGES yo les quiero mencionar algo. Fíjense de que en SIGES em, se menciona esta cuestión que dice, por ejemplo, preguntan, ¿verdad? Si todos los bienes que tiene la institución se deben ingresar. Entonces se hace una diferencia con respecto al origen que tienen los bienes. Entonces, cuando hablemos de esta parte de SIGE, vamos a hablar del origen de los bienes y la relación que tienen con el tipo de cargo. Ahora, en esta matriz específicamente, aquí sí, como dice el profesor, sí se debe tener mucho cuidado con la cuestión del tipo de cargo. De hecho, es la primera columna que aparece, ustedes ya se fijaron, y para quienes han tenido la experiencia de llenarlo, pues saben que estamos hablando de información que es sumamente delicada y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de llenarlo. Ahora, para hablar del inventario bibliográfico de la institución, si bien es cierto, existe esta matriz para hacerlo, en SIGES ya no aparece la parte del inventario de bienes bibliográficos de la institución. Sin embargo, si la institución tiene biblioteca, pues lo correcto en este caso es tener al menos esta matriz llena los, eh, de los libros que la biblioteca tiene. Ahora, se puede trabajar esta matriz con el catálogo de codificación que tiene el manual y se puede manejar como un documento en físico. Sin embargo, repito,
en CIGES no aparece en inventario bibliográfico, no aparece menú para inventario bibliográfico. Ahora, para el caso, si el director toma a bien registrar esos libros que tiene porque están a disposición de la institución, entonces debe seguir los siguientes pasos y recomendaciones. En este caso, llenar las generalidades que aparecen en la ficha, tomar en cuenta el tipo de cargo, otra vez, si viene como entrega del Ministerio de Educación, si es una donación, si es una compra con fondos propios, si se ha tomado del presupuesto escolar o si depende de otros. Aquí se toma en cuenta el tipo de cargo, que es lo que acabamos de mencionar, el código de inventario, este se va a sacar obviamente del catálogo. Aquí se van a anotar los 3 dígitos de la clasificación del libro de acuerdo a la materia que se trate, porque en el catálogo aparece por áreas de conocimiento, según el manual de codificación y su correlativo, y según la cantidad de libros que éste tenga. Se va a colocar el título que puede ser asignado por el autor o identificado en la portada o el reverso, siempre y cuando esté visible. Se coloca además la editorial, el país. Esta parte es prácticamente una ficha bibliográfica la que se hace con estas 3 columnas. Luego se ubica, perdón, con estas 4 columnas, se ubica el país de origen de la casa editora, se coloca además el precio unitario del libro, la cantidad, en este caso, que tiene relación con el número de libros que tengo de ese mismo título, el precio total, el estado físico, que igual que en el inventario de bienes, le voy a colocar B si está en buen estado y le voy a colocar en este caso D si está deteriorado. Luego, en la parte de abajo, voy a colocar los nombres completos de las personas que señala la ficha, que en este caso es uno de los representantes, perdón, 4 representantes del consejo o asociación de la institución, y luego voy a sellar. Repito, en este caso, el inventario bibliográfico de la institución, esta es una opción para tenerlo organizado. Esta parte no va para CIGES, pero si en la institución hay una biblioteca, pues qué bueno que tengamos un inventario de este tipo organizado. Bien, esas serían las 2 fichas que habían quedado pendientes de la clase de ayer, y no sé si tienen algún comentario al respecto sobre esto, y si no, pasamos a la otra parte. Sí, dígame, profe. Sí, fíjese que el día de ayer, por la cuestión de la lluvia, yo lo que ocurrió, no me pude conectar, aunque lo intenté muchas veces. Entonces, no recibí la clase directa, ¿verdad? Entonces, desconozco hasta el momento cuáles fueron los contenidos. Sin embargo, licenciada, creo que la clase fue grabada, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, el profe José David muy amablemente nos hizo el favor casi a las 11 de la noche pasadas de subirnos el video ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí sí, está bueno, el video. así es, David, Sí. David es una excelente persona, licenciada. Mi pregunta es esta. En ese sentido, ¿dejó alguna tarea o alguna actividad, o vamos a hacer alguna actividad con respecto a lo que se desarrolló en la clase de anoche y esto que hemos visto hasta este momento? De momento no, pero sí nos va a servir de insumo para la guía evaluada 2. Pero para esa, por la circunstancia que se tuvo que mover el parcial,
se va a mover un poquito de fecha, entonces yo les estaría dando información de esta el próximo sábado. Ah, muy bien, licenciada, porque tengo entendido que solo nos quedan alrededor de 4 sábados, ¿verdad? Sí, de hecho son 5 específicamente, 5 sábados. Ah, bueno, va. Muy bien, licenciada, gracias, joven. Bueno, a la orden. Bien, veamos entonces ahora la parte de SIGES. Bien, hablando de SIGES, vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto. Sé que los compañeros docentes que trabajan en el área pública, pues tienen bastante conocimiento al respecto de este sistema. Para los que trabajan en la parte privada, pues cada institución tiene sus propios sistemas de control en este sentido para llevar inventarios, para llevar asistencias, para llevar matrícula, para llevar todo este bagaje que hace que las instituciones funcionen. Para el caso de la parte pública de la educación, pues SIGES en este sentido nace como, como un proyecto en el que se pretendía integrar todos los procesos que atañen el trabajo de las instituciones educativas públicas. Dentro de este sistema se pretendía el hecho de poder contar con la información en tiempo real de cada una de las instituciones educativas. Y aquí estamos hablando que SIGES no solamente pues tiene que ver con matrículas, no tiene solo que ver con inventario, sino que es un sistema amplio. De hecho, su nombre lo dice, es un sistema de información para la gestión educativa y aquí entra un montón de áreas eh, que son las que permiten que los procesos que se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas pues funcionen. Así se crea este sistema y tiene el objetivo siguiente: simplificar la recopilación y monitoreo de datos del sistema educativo nacional y también moderniza el sistema de información, el anterior obviamente, que era utilizado por el MINED para la toma de decisiones, para la planificación, para el diseño e implementación de proyectos educativos a nivel nacional. Este sistema está financiado con fondos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahorita es un dilema por la situación que tenemos actualmente, que es un poco complicada. Son un poco complicadas las relaciones que hay entre el gobierno y Estados Unidos, pero en este sentido, quien dio parte de los fondos para que esto se creara fue el gobierno de Estados Unidos a través de la corporación Reto del Milenio, MSC por sus siglas en inglés, más una contrapartida del gobierno de El Salvador. SIGES nace allá por el año 2014 más o menos. Se ha venido modernizando, se ha venido ampliando, se ha venido trabajando en de forma tal que para el año pasado, para el año 2020, pues ya se contaba en este caso con secciones que ya no eran solamente a nivel nacional, porque al principio SIGES se crea con la idea de tener un manejo a nivel nacional, pero luego se vino desglosando para que se pudiera trabajar en los 3 niveles.
en el nivel nacional, en el nivel departamental y luego en el nivel local. Cuando hablamos de nivel local, estamos hablando obviamente de cada centro escolar. Tiene 4 dimensiones. CIGES tiene 4 dimensiones. Tiene un sistema informático que en este caso lo que propone es disponer de una herramienta informática que automatice los procesos que llevan a cabo las instituciones educativas, pero también que automatice los procesos que se llevan a cabo en las departamentales de educación y además que automatice los procesos que se llevan a cabo a nivel nacional. Aparte de esto, se pretende que se mejore la calidad de los datos y que se permita la obtención de datos en tiempo real para la mejor toma de decisiones. Este quizás sería como el enfoque con el que se creó el sistema y con el que se ha comenzado, en este caso, a integrar todos los procesos y procedimientos que al inicio no se habían tomado en cuenta. En realidad, este ha sido un sistema que ha venido mejorando. Tiene una normativa que implica el asesoramiento para el establecimiento del sistema informático. Pretende además, en sus inicios obviamente, pretende la digitalización del registro histórico desde 1980 hasta el año 2007 en un primer momento, y ahora actualmente estamos hablando de la digitalización de una meta de un 100% de cada uno de los centros escolares que forman parte del sistema de la red pública de educación. Estos son como los grandes objetivos que el sistema tiene. Y finalmente, la cuarta dimensión que tiene CIGES es la dimensión de sostenibilidad. En este sentido, asegurar la adopción y sostenibilidad del sistema una vez finalizado el proyecto. ¿Qué significa esto? Que a la par de la sostenibilidad, o más bien dentro de la sostenibilidad, se pretende la capacitación constante de todos los involucrados, en este caso, que manejan el sistema. Pretende además la información general y particular de los usos para la comunidad educativa, y además pretende, como un objetivo meta, instaurarse dentro del sistema educativo nacional, o sea, no tener que buscar otra forma de registro, sino que nos quedemos con este sistema de registro que ya tiene, bueno, esta cantidad de años de estar funcionando. Para quienes son directores desde esta fecha, saben que el sistema ha venido evolucionando y han tenido que estar en cantidad de capacitaciones para poder utilizar cada una de las aplicaciones, menús y funciones que tiene el sistema. Actualmente, y por cuestiones de pandemia, pues ha habido prácticamente un boom en el uso de esta herramienta, ya que se tuvo, en este caso, que pasar, que hacer un salto, ¿verdad? Cuantitativo y cualitativo en la brecha digital, y obviamente este sistema pues permitió de cierta forma el hecho de digitalizar procesos que ustedes sabían que en los centros escolares pues se tenían que hacer de otra forma. Tiene sus partes buenas, obviamente, y tiene sus partes malas. Nada menos comentaba alguien el día de ayer y decía, bueno, en mi centro escolar no hay, por ejemplo, internet, no hay electricidad, entonces yo me tengo que llevar la computadora para un lugar donde sí hayan estos dos elementos para que el sistema me funcione. El sistema puede ser muy bueno, pero también viene a la par el hecho de contar con otras herramientas que hacen que funcione. Nace en el marco de la directriz que se denominó en ese momento El Salvador Educado. Si bien es cierto, se crea por ahí del 2014,
comienza a funcionar por el año 2016. Y desde ese momento, desde el año 2016, pues se comienza a alimentar el sistema con este punto que se llama registro histórico, en donde se suponía que el sistema iba a estar cargado de esta información de bibliografía, de libros de texto que iban a estar al alcance de las direcciones, de los docentes, de los estudiantes, pero con toda esta evolución que ha tenido la educación en estos años y con la cuestión de la pandemia, pues se han tenido que agregar elementos al sistema que lo hacen prácticamente indispensable en el trabajo de los docentes actualmente, ya que en CIGES se registra desde en este caso, desde las fichas de los estudiantes que se podrían identificar como registros anecdóticos, fichas de matrícula, datos personales de los estudiantes, de los padres de familia. Se registran también todo lo que tiene que ver con la cuestión de paquetes escolares, con la cuestión de alimentación escolar, o sea, todo lo que funciona dentro de una institución educativa debe estar reflejada dentro del sistema. Tiene algunos beneficios. Por ejemplo, pretende integrar información básica en una sola base de datos, que es uno de las bondades que tiene el sistema, y es que esta información obviamente está disponible, la comunidad educativa de ese centro escolar tiene acceso, las departamentales de educación tienen acceso a esa información y obviamente el nivel central también tiene conocimiento de cómo está organizado, cómo están los procesos dentro de las instituciones por medio de la alimentación constante que los directores le están dando al sistema. Aporta a la digitalización, pues obviamente permite agilizar la búsqueda, en este caso, de documentos oficiales, pero también de datos que son importantes y que se deben manejar dentro de la institución, por ejemplo, la matrícula, los estudiantes con los que cuenta la institución, el registro, ¿verdad? En este caso, del historial que los estudiantes tienen, dónde estudiaron en años anteriores, dónde están estudiando en este momento, etcétera. Todo esto está en tiempo real y está contenido dentro de esa base de datos. La implementación de CIGES se ha hecho a partir, en este caso, los primeros que se dieron, que fueron los pioneros, con capacitaciones de aproximadamente 5,000 directores y personal de registro académico. Sé que a la fecha han habido más capacitaciones sobre esto y obviamente la pandemia pues ha dado pie para que este sistema pues se siga innovando, siga modernizándose y en este caso pues se sigan creando aplicaciones que tienen que ver con para que los padres de familia, los estudiantes y toda la comunidad educativa pues tengan acceso a esto. Bien, vamos a hablar de una parte que es específicamente para los directores. CIGES está dividido según el tipo de usuario que tiene. Entonces, podemos encontrar dentro de la plataforma usuario para docente, usuario para estudiante. Me parece que hay una aplicación para padres de familia y también tenemos los usuarios, en este caso, que son directores. También tenemos usuarios que son los asesores técnicos y para el nivel central también hay una clasificación de usuario. Entonces, vamos a revisar, en este caso, que es lo que nos atañe a nosotros en la parte de inventarios, cómo se visualiza el sistema, pero desde el usuario director. En el usuario director, cuando usted ingresa, se va a encontrar con diferentes menús. Entonces, el menú que vamos a ver en este momento se llama activo fijo. En el menú de activo fijo, que es el que se relaciona con los inventarios, se van a encontrar con 4 tipos o con otros
4 menús, que en este caso serían características generales de activo fijo, cargo y descargo de bienes, traslado de bienes y reportes. Ahora, en este caso, para esquematizarlo, tenemos que dentro del ingreso, cargo de bienes, descargo de bienes, traslado de bienes, y dentro de los reportes tenemos el elemento que se llama constancia. Estos son los que están habilitados directamente para los directores. Sin embargo, al revisar el menú, en el menú están todos estos elementos, que son las características generales del activo fijo y están divididas en 3 secciones. En este caso, la sección de ingreso, descargo y traslado de bienes, que esta sí se puede visualizar completamente desde el usuario director. La sección que se llama cálculo y liquidación, que esta no se observa en el menú si usted ingresa como director. Y también está la sección que se llama reportes, que si bien es cierto, tiene, tiene siete pestañas. En este solamente se puede visualizar la pestaña de reportes. Dentro de algunas generalidades del activo fijo, tenemos que el módulo se encuentra con su nombre distintivo, o sea, ahí no hay donde perderse, el módulo se llama activo fijo. Cuando se vaya a trabajar en el inventario, pues ingresa a esa sección y ahí es donde se va a tratar todo lo de cargo, descargo y traslado de bienes. Está dividido en los 3 bloques que les acabo de mencionar y hay algunas opciones de los menús que no están disponibles para el usuario de director, porque en algunos casos son para el encargado de activo fijo de las departamentales o para el nivel central. En la parte también general de activo fijo, cuando se abre este menú, hay una visualización que esta es bastante común y que nos da información que puede servirnos para que nosotros llevemos como un control o un registro de los movimientos que se están haciendo dentro del inventario. Entonces, en este sentido, cuando se abre el menú de activo fijo, aparecen estos elementos que se llaman alertas. Las alertas que aparecen en color como beige en esta presentación son los movimientos que se han hecho dentro del inventario. Entonces, esto me va a permitir hacer algunas acciones. Primero, verificar que los movimientos que yo he hecho en el inventario sí están reflejados acá y también darme cuenta si alguien ha hecho algún movimiento que yo no he autorizado. Ahora, esta alerta la puedo ver yo como director, pero también se puede ver a nivel departamental y a nivel central. O sea, de que esa es una alerta pública. Para la realización del cargo y descargo de bienes dentro de activo fijo, esto se hace a partir de 2 movimientos. Primero, elijo la opción, en este caso, que sería cargo de bienes. Elijo cargo de bienes porque podría ser que mi institución ha adquirido un bien, se ha hecho una compra o se recibió una donación. Entonces, lo que la normativa dice es que cuando la institución compra o recibe un bien en calidad de donación, este se tiene que ingresar al sistema inmediatamente. No hay una fecha específica para hacer esta acción. Sin embargo, lo que se recomienda es hacerlo a la brevedad posible. Entonces, digamos que en mi institución, el día viernes se recibió una donación
o se hizo una compra. Entonces, yo como director el día lunes ingreso a CIGES y actualizo el inventario haciendo este cargo de este bien. Primero selecciono cargo de bienes y luego me voy al paso 2, que yo sé que se ve bien borroso acá, pero aquí se llama nuevo bien. El botón en el paso 2 se llama nuevo bien. ¿Qué es lo que hace esto? Este botón de nuevo bien me va a descargar un menú desprendible con algunas generalidades. Hay un detalle en este menú que dice que si yo lo estoy haciendo, si yo estoy cargando o trabajando el inventario, en este caso, desde la computadora de la institución, la que el ministerio me encargó a mí o que me dio a mí, y es con la que estoy, es con la que tengo habilitada la cuenta de CIGES, dice de que esta parte no la tengo que llenar porque automáticamente aparecen llenos estos campos. Por ejemplo, el nombre de la institución, el código de infraestructura, mi nombre, etcétera. Ahora, si lo estoy haciendo desde una máquina diferente a la mía, pues entonces tengo que llenar estos campos. Luego dice que me va a desprender un menú en donde me van a aparecer o donde me va a aparecer la lista de los bienes que ya tengo en el inventario. Eso es lo que hace el botón de paso 2. Lo que voy a hacer en este caso es, voy a agregar, cuando le doy agregar un bien, me va a desplegar este menú y lo que voy a hacer es ingresar el nombre del bien, que en este caso puede ser por nombre o por código, porque le da esa opción por nombre o por código, y este me va a generar un código de inventario automático. Esto se me va a generar en este lado de la pantalla. Ahora, lo que yo voy a hacer es marcar la flecha que aparece en el paso 1 para agregarlo al espacio del lado izquierdo o a la pantalla del lado izquierdo. En este caso, por ponerles un ejemplo, yo voy a inventariar o voy a cargar al inventario un archivador. El archivador tiene un código, por decirles algo, 1102. Entonces aquí, colocador, marco la flechita y va a agregar al inventario. Ahora, ¿qué sucede si este archivador no es solamente uno, sino que son 4 archivadores los que yo tengo? Inmediatamente se marca, fíjese bien, se marca la cantidad de elementos de ese bien y el sistema crea automáticamente el correlativo. Y aquí me van a aparecer 4 archivadores con correlativos diferentes. Y finalmente lo que voy a hacer es guardar. En el paso 2, guardo y aquí ya tengo cargado el bien al inventario dentro de CIGES. Para hacer el descargo de bienes se hace prácticamente lo mismo en este sentido, pero me voy a pasar a la parte de traslado. Cuando se hace un traslado, igual que en el menú anterior, acá aparecía cargo, acá aparece traslado, acá aparece descargo y aquí aparece traslado. Vamos a dejar el descargo de último. Cuando se hace el traslado, me va a aparecer, repito, si estoy si estoy utilizando la computadora que me ha dado el ministerio y que es con la que yo tengo habilitada la cuenta de CIGES, no necesito llenar este paso 1 porque ya me aparece lleno. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Se llenan los campos
para localizar el bien que se va a descargar, que en este caso sería esto. Se llena el número de activo fijo y luego se agrega el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a agregar además el código que ya viene dado, obviamente, tal y como se hizo en el de cargo, y automáticamente me lo va a generar. Yo lo coloco acá, lo selecciono porque esto es un menú que ya está predeterminado, selecciono cuál es el bien que voy a trasladar, que obviamente ya está en la base de datos de mi inventario, lo selecciono en este punto, en la que aparece en anaranjado, y luego le voy a dar, perdón, cuando se ha agregado el bien o varios, se debe seleccionar con las flechas que marca el paso 1. Son las que aparecen en azul acá, para que automáticamente el sistema las agregue a la lista de descargo. Luego, en el paso 2, me genera el orden del descargo que yo quiero hacer, sobre todo si estas tienen un número correlativo o si son varios de un mismo tipo de bien. Y luego, en este caso, voy a marcar el paso 3, que aquí me va a permitir guardar ese movimiento que yo acabo de hacer de traslado de bienes. Bien, en este punto hay un comentario que hacer. El traslado de bienes no está completado solamente con hacer este movimiento dentro del sistema. Lo que dice SIGES que se hace, esto es como un primer paso, hacer el movimiento dentro del inventario virtual que yo ya tengo. Yo ya hice este movimiento dentro de mi sistema, pero lo que va a suceder es que cuando yo he hecho esto, esto me genera automáticamente una solicitud, y esta solicitud se manda para revisión y aprobación a nivel departamental. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si solo se descarga la solicitud que yo hice del traslado de bienes, en este caso, y no se le da seguimiento al proceso, entonces esto queda como simplemente como una acción dentro del sistema. Yo tengo que tener la solicitud revisada y aprobada por el encargado de activo fijo de la departamental. Esta persona va a realizar el proceso de autorización y me va a notificar que ya se puede hacer el traslado de ese bien. Posteriormente, después de haber hecho esto, después de que el encargado de activo fijo lo revisó y lo autorizó, me van a entregar un acta que autoriza que el bien ya está descargado en este caso y se puede trasladar del inventario, y queda, en este caso, legalmente hecho el movimiento, tanto en el inventario como en la departamental de educación. Cuando hago el traslado, ahora sí, hago lo mismo que con el descargo. Selecciono el bien, en este caso, desde el menú, porque obviamente tanto el traslado como el descargo, en este caso, ya están registrados dentro del inventario. Entonces, pareciera ser que se repite un poco el proceso, pero es para diferentes movimientos. ¿En qué momento yo puedo hacer un traslado de bienes? Directores, ¿en qué momento puedo hacer un traslado de bienes? Hola, hola. Me imagino yo, licenciada, que hasta que ya se ha agotado el proceso y ya está autorizado. Ajá, pero
¿Por qué haría un traslado? Quizás esa sería la pregunta. ¿Por qué haría un traslado? ¿Por qué haría un traslado de un bien? Tal vez por donación o descargo. Por donación o descargo podría ser. Fíjense de que en esta parte de SIGES dice de que el traslado de bienes puede ser de 3 tipos. En este caso puede ser definitivo porque el bien ya no sirve, en este caso. Puede ser en calidad de préstamo y puede ser también en calidad de reparación. Esos son como los 3 tipos de traslados de bienes que yo puedo hacer dentro del sistema. Ahora, lo que dice acá, que igual que en el descargo, selecciono del menú que yo ya tengo disponible o esa base de datos que yo ya tengo disponible. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Una pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, en institución se le dona, por decirlo así, a otra institución el mobiliario, no aplica en SIGES. Fíjese de que en este caso sí se tiene que hacer el descargo. Ah, bueno, gracias. Sí se tiene que hacer el descargo, pero ya vamos a llegar a una parte que es en donde vamos a responder un par de preguntas, que esas preguntas son bastante comunes, pero nos encontramos con algo, señor, y esto quiero que todos lo tengamos claro. Fíjense de que la normativa, los procesos dicen una cosa, pero en realidad, ya en la realidad de los centros escolares a veces tomamos decisiones, ¿verdad? Y estas decisiones son un poco diferentes de lo que la normativa dice. Entonces, vamos a llegar a ese punto, pero sí, en realidad tendría que hacerse descargo. Ahora, lo vamos a ver así, se va a hacer descargo de la institución y va a aparecer codificado con el código de la institución en el lugar donde fue donativo o donde se hizo el donativo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dígame, no sé quién levantó la mano. Bueno. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciada, tengo una duda y quiero que usted tal vez me puede... Sí, licenciada, yo la levanté porque tengo una pregunta. Sí, licenciada, este sistema de reporte de cargo, descargo y traslado de bienes, ¿los colegios privados lo hacen aquí en este sistema o cada uno posee uno propio? Esa es mi duda. Sí. ¿O solo aplica para el público? Solamente aplica, de hecho aplica para 3 modalidades. En este caso aplica para instituciones que son públicas meramente, para instituciones que son CESE y para instituciones que son CIE, que son los centros escolares que están dentro de los centros penales. O sea, la condición para usar SIGES, para tener inventario en SIGES, es que tengan bienes que son del gobierno. Ese es el punto. En el caso de los colegios privados, si el gobierno decide aportarles, pupitres, por decirle algo, si el gobierno decide aportarles por la condición de pandemia, podría ser una excepción. El gobierno dice, le vamos a dar 500 pupitres a un colegio privado. Esos 500 pupitres específicamente sí los tendrían que ingresar a SIGES, pero los colegios privados tienen sus propios programas para llevar inventarios. En este caso, SIGES, como le repito, dice puntualmente que solamente son sujetos de inventario y de auditoría las instituciones que son meramente públicas, los CESE, que son instituciones público-católicos, y los centros escolares que están dentro de los centros penales. Gracias, licenciada, porque si en el sistema privado yo nunca pude percatarme que la directora hiciera eso y yo tenía esa gran duda, pero ya me queda claro. Muchísimas gracias. Bueno, como le digo, en los centros escolares privados, pues hay una persona, dependiendo de la magnitud del colegio, si son colegios pequeños, yo creo de que sí por normativa deben tener inventario porque forma parte de los requisitos para fundar la empresa.
y deben tener sus propios inventarios y también deben tener sus propios programas donde llevan el control de inventarios, pero no es este sistema específicamente. Este sí es, como le digo, para la parte pública y abarca, como les decía al inicio, las tres grandes dimensiones del sistema, que sería el nacional, el departamental y el local, que son cada una de las escuelas. Bien, entonces les decía que para la parte del traslado de bienes, este se va a hacer siempre y cuando tenga las condiciones de que sea un traslado definitivo o que sea un préstamo o también que sea por reparación. Ahora, en el caso, si es definitivo, y esto creo que el señor Evelyn lo preguntó, si es definitivo, podría entenderse en calidad de donación. Un traslado definitivo se puede entender como una donación de un centro escolar a otro, por decirles algo. Sin embargo, la codificación del bien siempre va a quedar registrado con el código del centro escolar de origen. Si es, por ejemplo, en calidad de préstamo, se debe notificar también y se debe escribir acá en el inventario, siguiendo los pasos en donde yo agrego el bien, selecciono para que me lo agregue a la lista de traslado, de traslado, que obviamente está en calidad de préstamo, y luego tengo que llenar, en este caso, las características que este tiene. Por ahí alguien decía que cuando se hace un préstamo o una reparación de un bien, dentro de estas generalidades que se llenan en el sistema, se debe colocar la fecha de devolución. ¿Qué significa esto? Que queda registrado en el sistema cuándo salió el bien y se debe registrar cuándo se va a entregar. Y esto implica un compromiso en este punto civil, porque ustedes saben que si el bien es mayor a $600 en este caso, por ponerles un ejemplo, se podría reportar como robo o hurto. Entonces aquí ya implica otro proceso, porque se fechó que se iba a sacar de la institución en una fecha, pero no se devolvió. De hecho, cuando estaba revisando esta parte y estaba estudiando, me acordé del caso que alguien puso por aquí de una persona que había prestado un instrumento musical y ese instrumento musical nunca regresó a la institución. Ella o él lo podría haber puesto como un préstamo y también lo podría haber puesto como una reparación. Ahora, omitió la parte en donde ponía en qué fecha se iba a devolver y por eso es que al final la banda quedó con los instrumentos ahí a media, ¿verdad? Seguramente ya no lo volvieron a recuperar. Un ejemplo de préstamo en este caso podría ser que una institución le preste a otra un cañón, una computadora, pero en el entendido de que yo le voy a prestar, pero me tiene que decir exactamente qué día me lo va a devolver. Y en el caso de la reparación, se tiene que llenar un formulario que es que también se conoce como formulario de traslado, en donde de una vez se va a fechar cuándo se van a devolver los bienes que ya fueron reparados. Un ejemplo de esto sería, hay una pila de estructuras metálicas que son para hacer pupitres, entonces la institución decide ponerles la parte de madera para hacer los pupitres y se hace un contrato con la empresa que va a hacer la reparación y esto se tiene que registrar, se tiene que dejar registrado en esta parte de traslado de bienes por reparación. Bien.
Licenciada, Sí, dígame. una pregunta, me acaba de surgir lo siguiente. El gobierno nos acaba de dar computadoras. Sí, Supuestamente nos las acaba de dar en calidad de préstamo, sí, porque se supone que si algún día nosotros nos vamos de la institución donde estamos laborando, las debemos de devolver, lo cual sí, indica que la computadora pertenece al centro escolar. correcto. Entonces, esas computadoras, el director debería de inventariarlas e introducirlas a CIGES. Yo tengo entendido que ya están introducidas en CIGES en el nivel departamental y en el nivel central. Licenciada, quisiera abonar a esa pregunta, licenciada. Sí, claro. Cuando nos entregaron las computadoras a los docentes, o se las van a entregar a los que todavía no se las han entregado, nos entregaron un instructivo y un documento donde firmamos, donde se nos dice que la computadora está a cargo del docente, no a cargo de la institución, por decir así, a la escuela. El día que el docente se traslada, lo único que tiene que hacer es, se mueve de escuela, ¿verdad? Y notificar a la departamental dónde va a estar el docente. Porque la departamental es la que tiene el registro porque la de departamental en el departamento de recursos humanos, a él se le ha asignado ese bien. Al leerlo bien detallado, pues dice que ni siquiera el director le puede pedir a uno, mire, o otro maestro, présteme su computadora, porque no la podemos prestar, es exclusivamente para el docente. Sí, yo en mi caso mío, pues tengo el problema de que como fueron de las primeras computadoras, no le puedo hacer ninguna clase de instalación de nuevos programas. Para ello, si yo necesito modificación de la computadora, tengo que hablar al número que establece ahí, que es lo que es de ciencia y tecnología, para que allí me le hagan las modificaciones que sean pertinentes. Toda reparación adicional, dice en esa información, va sobre cargo del docente a cargo. Si el docente se le perdió, se le arruinó, o es el docente va el que va a responder. Solamente, licenciada. ¿Cómo no? Gracias. Sí. Es que la pregunta mía va también porque hace como 2 semanas en la institución donde yo trabajo llegó una información en la cual se nos decía que las computadoras era para que nosotros trabajáramos dentro del instituto, por lo cual esas computadoras debían de permanecer en el instituto. Cada quien obviamente la resguarda bajo en su donde uno considere mejor, ¿verdad? Pero la indicación, no nos dijeron en la casa, porque dijeron que la computadora no era para trabajar en la casa, era para trabajar en horas laborales en el instituto. Mire, pero fíjese de que yo creo que las indicaciones como que tienen que ver con las departamentales, con la persona que hace llegar las indicaciones, con el asesor técnico también, con el asesor técnico que de repente dice una cosa, la departamental dice una cosa y el asesor dice otra, o con el propio director. Yo sé y entiendo que las computadoras, si bien es cierto, están registradas en el manual de codificación para ingresarse al inventario, siempre y cuando formen parte del centro de cómputo, por así decirlo. Y en este sentido, tal y como usted lo plantea, que esas computadoras no salgan de la institución, pues obviamente se tienen que registrar en el inventario. Sin embargo, estas que ha dado el Ministerio de Educación recientemente, tanto a estudiantes como a docentes como a directores, no las tienen que registrar en el inventario porque esto ya está inventariado en activo fijo, pero de las departamentales y de nivel central. Sí, me surgía la duda porque nos dieron la indicación que las laptops no era para trabajar en la casa, excepto aquellos que están apegados al decreto, pero que los que no estamos apegados al decreto, las laptops las teníamos que usar en horario laboral en la institución. Ustedes no se la llevan, profe. Bueno, no, los maestros la dejan ahí en cada quien en su escritorio.
Bueno, entonces en ese caso sí las tendrían que inventariar y que están dentro de, si las aulas tienen, por ejemplo, un código asignado, se tiene que verificar el código de aula para ubicar geográficamente dentro de la institución dónde es que está ese bien. Es como que registrar a un pupitre, por ejemplo, o un escritorio que se sabe que está dentro de un salón de clases específicamente. Y se registra en este caso como, según el catálogo, que es, permítame, se tendría que registrar como maquinaria y equipo de oficina, con el código 0108, computadora portátil. Así lo tendrían que registrar en el inventario. Licenciada. Sí, dígame. Yo voy a compartir en el caso mío que me entregaron la computadora y aquí está el manual y realmente aquí es claro, licenciado, donde dice que está asignado al docente. Al docente. Sí, al es docente, que, no es que en realidad tiene que ver con las indicaciones que les dan las departamentales. Es bien importante. Aquí donde menciona y está remarcado donde dice de que si el docente se mueve de institución, deberá notificar a la departamental, porque el equipo está asignado al docente, no a la institución. Era prohibido prestárselo a familiares, hijos o otro docente. Entonces, esto es claro, a todos los docentes que ya tenemos computadoras, se nos dio una libretita y una bolsita donde especifica con qué condiciones las puede decir. Ahí David, sí, diga. Sí, está asignada a cada docente, tienes razón, Sí. Pero bien y claramente dice también esa misma hoja en calidad de préstamo. Pero no dice que está asignada para la escuela, ni tampoco dice que... Pero si te la están prestando, no es tuya. Cuando usted se retire de la institución educativa, usted tiene que dejarla. La tiene que dejar. No es de que... Ahí así, esos son los lineamientos que han dado. Que cuando usted se retire de la institución educativa, usted tiene que devolverla a la dirección de la institución educativa. Eso, como no, porque en el caso de mi mamá, eso es lo que... Pero vea lo que dice. Usted ni siquiera puede dársela al director en préstamo. No, eso es claro, David. ¿Sí, diga? No se lo puedo, es cierto, no se la puedes prestar a nadie siempre y cuando estés laborando todavía en la institución, pero desde el momento que dejas de laborar ya para la institución, tenés que devolverla, porque es préstamo, no es tuya. Pero a la departamental, no a la escuela. Creo que es cuestión de departamentales, porque incluso aquí en la de Santa Ana están pidiendo a los maestros que no tienen grado asignado que las devuelvan. Incluso hasta un montón de artículos de ley nos mandaron para que con los que nos iban a sancionar. Solo es para maestro guía. Supuestamente sí lo están manejando acá y han convocado al montón que las devuelvan de docentes. Sí, es que tiene que ver con las indicaciones de la departamental, a veces del asesor técnico. El asesor técnico de repente llega a las escuelas y da indicaciones que riñen muchas veces con las indicaciones que ya dio el director o con las que ustedes manejan de las departamentales. Entonces, en este caso, con la pregunta del profe Wilfredo, pues si se las han dado en calidad de préstamo, las dejan dentro de la institución, pues lo correcto en este caso sería ingresarlas al inventario. Sin embargo, tal y como lo expresa el profe José David, si ya se les dio el lineamiento cuando les entregaron la computadora y en este caso el director les está diciendo, mire, no se la lleve para su casa, mire, trabaje aquí con ella y déjela acá. Si esa computadora se llega a perder de la institución, pues entonces la institución va a ser la que tendría que responder, ya no va a responder usted porque va a formar parte del inventario y va a formar parte del inventario porque usted no la tiene en su casa.
La mayor parte de docentes que tienen estas computadoras las tienen en casa, porque trabajan en casa o trabajan multimodal, van un día a la institución y los otros días los atienden desde casa. Entiendo yo que en el caso de ustedes están yendo todos los días a las instituciones y por eso es que tienen la computadora ahí. Y volvemos otra vez al punto, ¿verdad? Las indicaciones por escrito que vienen desde la unidad central o departamental dicen una cosa y lo que se interpreta o se hace en la práctica es otra. Eso sí está 100% comprobado. No sé si alguien... Licenciada, tengo una consulta. Dígame. Con respecto, usted mencionaba que cuando se hace un préstamo de un mobiliario de una institución a otra, la institución que lo recibe, bueno, el mobiliario mantiene el mismo código de la institución que lo da, ¿verdad? Sí. Lo ha prestado. Pero en este caso, al momento de inventariarlo, ¿lo van a inventariar los dos centros escolares o solamente quien lo recibe? Lo dejan en el inventario, quien lo entregó como donación, y como esto aparece registrado en la departamental, está sistematizado obviamente, y acuérdese de que para hacer este movimiento se tiene que pedir la autorización del encargado de la departamental, del encargado de activo fijo de la departamental. Entonces, esta persona que es el encargado, obviamente, de hacer los inventarios de todos los centros escolares, cuando haga el inventario de ambas instituciones, se va a dar cuenta que ahí está el cambio porque él ya tiene esa notificación, ya está enterado de eso, entonces se registra en los dos. Ok, gracias. Bueno, bien. ¿Sí? Hola. Hola. Fíjense que también se da cuando, digamos, o sea, todo lo que es de la institución está inventariado y todo, pero por X motivo viene y por no estar gastando alimentos y todo eso, lleva una pequeña cocinita y todo. Nosotros en nuestro caso, para que no vayan a llegar de la departamental y digan, bueno, y este artículo no está ni inventariando nada. Levantamos una pequeña actita, la cual firma y sella la directora, en el cual nosotros decimos que por motivo, ¿verdad?, de ahorrar y todo, mantenemos esa cocina, pero no es de la institución, sino que es personal. Y eso pues le ayuda también al director para que no se vaya a meter en ningún inconveniente, porque pueda que digan, ah, esta fue donada y como es donada, pues ya la quieren agarrar ellos. Y si es posible, ahí la facturita para que vean que no sale ni a nombre de la institución ni nada, ¿verdad? ¿Se compra con fondos de la institución, señor? No, personal. Personal. Yo le digo porque, por ejemplo, en nuestro caso, hay una compañera que viene desde San Juan Opico para Pompa. Entonces, casa, transporte y todo. Entonces, ella compró un microondas, una cocinita. Inmediatamente lo colocamos en el acta porque nos dijeron de que hiciéramos así. Uno que llegó del Ministerio de Inventarios nos preguntó y dijo de que para que no existieran malos entendidos, que sería bueno así. Entonces vienen los compañeros y así han hecho ellos. Han levantado la actita, está en la dirección y lo tenemos nosotros también. Bueno, esas son decisiones consensuadas, entiendo yo, por cada CDE, y en este caso, bajo la autorización de la persona que le llega a revisar el inventario. Aquí dentro de CIGES no hay como una norma que diga, mire, puede respaldar el bien sin inventariarlo con un acta. No dice eso, pero si les recomendaron que lo hicieran así y no han tenido problemas, pues cada institución tiene sus formas de manejar algunas cuestiones que puedan ir surgiendo en el camino. En este caso se entiende que
que la compañera va de lejos y seguramente tiene que cocinar en la escuela. Esas son realidades que hay en los centros educativos. Hay algunos que dicen, miren, yo voy a traer mi cafetera porque me gusta bastante el café, pero esto no entra en el inventario porque esto es mío. Tiene que ver bastante con la realidad de cada centro escolar. Gracias por compartir, señor. Bien, en el caso del menú que se llama procesos, este no aparece no está disponible para directores, para docentes, para alumnos, para padres de familia. Este solamente es para nivel central. Y luego, en la parte de reportes, en el menú de reportes, este pues obviamente tiene varias secciones. Tiene la sección de solvencias, constancias, descargo de bienes, vehículos, actas de responsabilidad, bienes por subcuentas y notificación de incumplimiento. Para este menú, para el menú de reportes, para los directores solamente está habilitado el menú que se llama constancias. Las demás son propias del nivel departamental y del nivel central. En el caso de los reportes, repito, cuando se abre esta pestaña o este menú, pues les van a aparecer las generalidades del centro escolar y tal y como aparece en otros menús, si usted está trabajando desde su computadora con su cuenta institucional, pues no tiene que llenar estos espacios, ya aparecen llenos. En el caso de las constancias, estas siempre van a aparecer cuando se haya, en el caso de las constancias, estas se imprimen, así sería el proceso, estas se imprimen siempre y cuando la institución no haya hecho ninguna compra en el año. O sea, el reporte, la constancia, yo la voy a imprimir, entiendo yo que es en noviembre del año lectivo, en donde se hace la presentación del inventario. Entonces, si la institución no ha hecho ninguna compra, no ha recibido ninguna donación, no ha tenido ningún movimiento en su inventario, entonces simple y sencillamente la imprime. Esto es literalmente es una declaración jurada en la que se deja en evidencia que no se ha realizado ningún movimiento en el inventario. No se han hecho cargos, no se han hecho descargos, no se han hecho donaciones. Y se deja o queda más bien respaldada para el director y también queda como respaldo para la departamental de educación en este caso. Ahora, el detalle es si hubiese un movimiento en el inventario. Ahora, si hay movimiento en el inventario, entonces lo que se hace es que al momento de que se hace la compra o que se recibe la donación, se tiene que ingresar al sistema y este sistema va a emitir esa alerta que les enseñé en una de las diapositivas al inicio, porque estas alertas están para nivel nacional, para nivel departamental y para nivel institucional, que se ha hecho una adición al inventario. Entonces, esta adición al inventario significa que hubo movimiento y en este caso, el nivel departamental y el nivel central tendrán en este caso que hacer la actualización del inventario. Y obviamente voy a pedir ya con esa actualización que se me entregue la constancia. ¿Qué no sería correcto en este caso? Que a la hora ya de estar cerrando el año, por ejemplo en noviembre, yo esté haciendo los movimientos en el inventario. Se supone de que los movimientos en el inventario, si bien es cierto, no hay una fecha específica en la que diga que yo tengo que ingresar cargos o que yo tenga que ingresar traslados, por así decirlos, pues lo tengo que hacer inmediatamente cuando sucede. Se supone de que el sistema está abierto 24/7. Ahí tengo mis dudas porque sé que de repente el sistema falla. Hay algunas preguntas que surgen a la hora de utilizar SIGES. Entonces vamos a ir viendo
cada una de estas, y si surgieran otras, pues vamos a abrir el espacio de comentarios. Primero, dice qué alcance tiene el módulo de activo fijo de SIGES. En este caso, el alcance es en los 3 niveles que ya mencionábamos. Decimos en este caso que SIGES está conectado a nivel nacional, a nivel departamental con las 14 departamentales y a nivel local, que son todos los centros educativos públicos, CESES y CIE, que reciben obviamente apoyo directo del Ministerio de Educación. ¿Qué bienes son los que se van a tener que registrar? En este caso, ¿cuáles son los bienes que registra el centro educativo? Si bien es cierto, el catálogo de codificación nos dice o nos da una lista de los bienes que se van a registrar, SIGES ya tiene predeterminado un menú de bienes. Entonces, lo que se hace a la hora de cargar un bien es que se selecciona de ese menú que ya está predeterminado. Por ejemplo, en este caso, no hay un monto para codificarlos porque la normativa dice, por ejemplo, que si los bienes tienen o valen más de $600, me parece, no tendrían que ir en el inventario, sino que tienen que ir en otra sección de activo fijo. Sin embargo, en este sentido, sí se incluyen los bienes independientemente del monto que estos tengan. Ahora, este menú de bienes solamente tiene 2 opciones, o 2 listas más bien. La lista que se llama mobiliario y la lista que se llama equipo. En el catálogo de codificación ustedes van a encontrar, por ejemplo, bibliografía, libros, que esto se los dije al inicio, los libros ya no aparecen en SIGES, entonces ya no están incluidos, ya no se tienen que codificar y ya no se tienen que ingresar al inventario. Sin embargo, si usted tiene biblioteca en su centro escolar, pues lo correcto es que tenga un inventario en físico, si usted quiere, con estas fichas que ya vimos, para tener un control, un registro de esos bienes que forman parte de la institución. Y luego, para el caso del nivel central, para el caso del nivel local, en el caso de las instituciones que son grandes, por ejemplo, les pongo el ejemplo de INSA Santa Ana, que es el Instituto Nacional de Santa Ana. Para ellos está habilitado el menú de mobiliario, el menú de equipo y también el menú de vehículos, porque son instituciones grandes que también tienen vehículos. Entonces, dependiendo de las magnitudes, de las proporciones que las instituciones tengan, pues se les habilitan este tipo de menús específicamente. ¿En qué momento se deben registrar los bienes? Estas son dudas que surgen. Pues primero se debe verificar que el bien forme parte del menú que está registrado, que ya tiene registrado el SIGES, ¿verdad? Para hacer la incorporación. Luego, se sugiere que se haga inmediatamente después de haberse recibido. No hay que esperar noviembre para hacer el cargo, ¿verdad?, de bienes que tiene el centro escolar. El inventario se entrega en noviembre de cada año. Esto sugiere que obviamente el sistema se tiene que estar alimentando constantemente. Y caso contrario, pues si el inventario no sufre de ningún tipo de movimiento durante el año, pues entonces usted solamente espera que llegue noviembre e imprime su constancia en donde usted certifica que su inventario no tuvo ningún tipo de movimiento. Dice, ¿se debe registrar cualquier bien que el centro adquiera o solo los adquiridos por el GOES? En este caso, se van a registrar todos los bienes independientemente de la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento en este caso podría ser el presupuesto escolar, podrían ser donaciones, podría ser el mismo GOES
podrían ser entregas de bonos, etcétera, pero todos tienen que registrar. La única condición en este caso para registrar el bien es que exista en el menú que ya está predeterminado. Esa es la única condición. La otra cuestión que también es importante en el caso del registro de cualquier bien, y esto tiene relación con el comentario que hizo la seño, dice que se deben registrar todos los bienes siempre y cuando vengan a nombre del centro escolar. Si el bien va a nombre de una persona, de un docente o específicamente del director, pues aquí simplemente no se registra. Porque se entiende que el registro que se está haciendo en SIGES es porque forma parte de los bienes del patrimonio, en este caso, de la institución. Hay una excepción en la parte aquí del registro, y es para los CESES y para los CIE, que les decía que son los centros escolares que están dentro de los centros penales. Aquí solamente se registran los bienes que son con fondo GOES. Ellos no tienen que registrar, en este caso, donaciones, regalías, ellos no tienen que registrar eso, sino que únicamente los que son con fondo GOES. Dice, los bienes que son donados también deben registrarse como activo fijo. En este caso, se relaciona con lo que acabamos de decir, siempre y cuando estén a nombre del centro escolar, sí, hay que hacerlo. Se tienen que registrar porque, pues obviamente, repito, forman parte del patrimonio del centro escolar. Y también se entiende que las donaciones, en este caso, son fuentes de financiamiento. Entonces, pues sí hay que incluirlas, sí hay que registrarlas. ¿Cómo se van a realizar los descargos en SIGES? En este caso, pues lo explicamos hace rato. Los descargos pueden ser por motivos, en este caso, pueden ser por 3 motivos. Puede ser porque estén inservibles, porque los bienes estén inservibles, porque los bienes estén obsoletos, o simplemente porque hubo un hurto o un robo dentro del centro escolar. Entonces, por estas razones, se va a hacer descargo. Hay un proceso que es, en este caso, que se puede descargar, que el mismo director puede hacer el descargo desde el inventario, pero habrán algunas secciones que ya están contempladas dentro del inventario que ni el director las puede tocar. Entonces, en este caso, lo que se recomienda para el descargo es que se haga a través de una solicitud de descargo dirigida directamente a la departamental de educación y a la persona que está encargada de los inventarios. Entonces, aquí lo que sucede es que se hace un proceso en donde se registra la solicitud, se autoriza la solicitud y luego la persona de la departamental es quien hace el descargo. Porque, repito, hay algunos campos dentro del inventario que son intocables, ni el director los puede, en este caso, manipular o alterar. Entonces, por eso es mejor que cuando se realice un descargo, pues obviamente lo hagan desde la departamental. Otra forma de hacer un descargo es a través de una permuta, pero en el caso de la permuta de un bien, se deben contemplar algunos aspectos. Por ejemplo, que hay algunos casos excepcionales de permuta que no necesitan autorización de la departamental. Solamente se necesita la aprobación del CDE. Yo como director reúno a mi CDE, expongo la necesidad y digo, necesito en este caso permutar este bien por las razones siguientes. Entonces, en un acta, se firma un acta con fecha, hora y todos los implicados en la reunión y se llega al acuerdo de hacer esta permuta. Puede ser, en este caso, que se haga por decirles algo.
yo puedo permutar una cantidad de estructuras metálicas, vuelvo otra vez al ejemplo de los pupitres, yo puedo permutar una cantidad de aros de pupitres por un inodoro y hago este cambio con otro centro escolar. Entonces, esto es válido, esto sí se puede hacer. Y como les digo, se tiene que informar, no lo puedo hacer yo solo como director, sino que tengo que informarle al CDE, pero sí se puede hacer y sí lo permite en este caso CIGES. Simple y sencillamente lo registro como una permuta ya dentro del sistema y me quedo con mi acta firmada por todos los miembros del CDE como respaldo. ¿Quién autoriza las solicitudes de descargo? En este caso, cuando se hace una solicitud de este tipo, hay dos entidades que autorizan las solicitudes. Si el bien es menor a $600, aquí sí, lo autoriza la departamental, pero si el bien vale más de $600, esto lo va a tener que hacer la Comisión Nacional. Es un proceso que se le debe dar seguimiento, se envían las solicitudes y se tiene que estar pendiente ahí con la departamental del momento en el que se va a hacer la autorización. Y en este caso se hace de esta forma porque claramente se dice que esto se hace porque forman parte de los balances institucionales. O sea, hay bienes que definitivamente yo como director no tengo autoridad para hacerle ninguna modificación, ningún cambio, ningún ajuste. Me tengo que someter en este caso a las directrices de departamental o a directrices del nivel nacional. En este caso, en la pregunta, ¿cómo se registran los traslados? Pues algo de esto hablábamos en la primera parte. Hablábamos de que los traslados pueden ser definitivos, pueden ser en calidad de préstamos o pueden ser en calidad de reparación. Si es definitivo, se entiende que hay un cambio de ubicación del bien. Puede ser de un centro escolar a otro, puede ser de un centro escolar a la departamental o viceversa. No se puede hacer un traslado de un centro escolar público a un centro escolar privado. Eso definitivamente está penalizado. No lo permite ni el sistema ni la normativa. Entonces, solamente se pueden hacer en este caso traslados de instituciones que estén en igualdad de condiciones de un público a un público. Aquí lo que se hace es que se selecciona el bien dentro del menú de traslados, se selecciona el bien dentro del menú ya previamente establecido de los bienes con los que cuenta y se debe, aquí sí, aparece un espacio en donde se ubica a la persona que autoriza el traslado. En este sentido, ya no se necesita una autorización de la departamental, porque la persona que autoriza el traslado, que en este caso es el director, va a quedar registrada en el sistema. Y obviamente, si yo como director autorizo un traslado, pues lo que tengo que tener conciencia en ese momento es que estoy mandando un bien por A o B motivo para otra institución que es del sector público. Cuando licenciada, una pregunta, perdón. Sí, dígame. Si una institución privada hace una donación a la pública o a un cese, no entra como traslado, ¿verdad? Sino que sería otro tipo de registro el que se hace. Por ejemplo, entra como donación. Donación, ¿verdad? Sí, entra como donación. Ok, gracias. Bueno, si un centro escolar público pasa bienes a un cese, no hay problema. Si un centro escolar público pasa bienes a un CIE de los centros escolares dentro de los penales, tampoco hay problema. Se toma como un traslado. Pero en el caso, si fuera que un privado le regala, le dona, le da, le obsequia
a un público, aquí no es traslado, sino que es donación. Les decía entonces que cuando se hace el registro del traslado y se ubica a la persona que está autorizando este movimiento dentro de los bienes, se emite una alerta, la alerta de la que les mencionaba la vez pasada. Esta alerta es para el nivel departamental y para el nivel central. Entonces, se hace la modificación de la ubicación del bien en el inventario de la departamental, obviamente. Y el bien puede quedar con la misma codificación, aunque ya no está en el mismo lugar. Esa es como de las bondades que tiene el sistema, que en este caso todo queda registrado, todo queda organizado y todo tiene un proceso. Si se equivocan al registrar un traslado, se puede anular, dice por aquí. Oh, perdón, me salté esta parte de préstamo y de reparación. En el caso del préstamo, siempre en la parte de los traslados, en la parte del préstamo, ya sea préstamo o reparación, les decía que siempre se tiene que pedir la fecha de retorno, porque esto queda registrado en el inventario. Y se debe reflejar esta fecha porque el inventario no se puede cambiar. El inventario no se puede modificar por un préstamo y no se puede modificar por una reparación. Por eso se deja evidenciado la fecha de retorno. Y también, tanto los traslados definitivos como los traslados que son préstamos o los traslados que son de reparación se notifican en las alertas. O sea que estas tres modificaciones o estas tres acciones más bien que usted realiza en el inventario se van a reflejar en las alertas a nivel departamental y obviamente a nivel nacional. Luego pasábamos a la parte que dice, si se equivocan al registrar un traslado, se puede anular. Dice, sí se puede, pero igual que en la modificación del inventario, usted va a poder borrar algunos campos. Hay otros campos que definitivamente no los va a poder modificar ni anular y ahí sí va a tener que pedir la ayuda de la persona encargada en la departamental. Entonces, lo que se sugiere es que si yo como director me equivoco al registrar un traslado, lo notifico para que en la departamental me hagan o la modificación del campo donde me equivoqué o que me eliminen el registro completo para que yo lo vuelva a hacer. Esas son como las dos opciones que yo tengo. Y finalmente, en el caso de los procedimientos de solvencia, dice aquí, dice los procedimientos de solvencia van a continuar igual o van a cambiar. Cuando hablamos de solvencias, acá que era el último menú del que estábamos hablando, las solvencias se generan siempre y cuando el director lo solicita. O sea, de que esta solvencia de que el inventario está completo, que está actualizado en noviembre de cada año, no es que las departamentales lo emitan por sí solas, sino que el director en este caso es quien tiene que solicitarlo. Dice que si el director no se presenta o no tiene esa constancia con su inventario actualizado, entonces puede ir a la departamental para que se le haga esa actualización. Y obviamente esto me va a permitir pues tener, como les decía, esa carta jurada en la que mi inventario o ha sufrido algún cambio y ya está registrado o no ha sufrido ningún cambio y también aparece registrado. La idea con todo este proceso, obviamente, es que todo quede registrado, todo quede digitalizado y en este caso evitar el desplazamiento de los directores, de los representantes a las departamentales y que todo lo puedan hacer vía, en este caso, vía internet. Bien, hasta aquí quedaríamos con esta parte de SIGES. No sé si tienen comentarios al respecto. Para quienes no son directores,
pero trabajan en la parte pública. Ustedes saben de que el menú de docentes es diferente, tiene otras características, otras aplicaciones, pero nos decidimos aquí revisar SIGES porque se apegaba al tema de inventarios. Bien, dígame. Bien, con respecto a la pregunta, se pueden, bueno, si me equivoco, al momento de estar haciendo un inventario o algo, puedo volverlo a hacer, ¿verdad? Me da la opción de volver. Pero tiene que notificar a la departamental porque, como le digo, hay unos campos que, si el campo donde me equivoqué, yo como director lo puedo borrar, pues lo puedo corregir yo mismo. Pero si hay un campo que yo como director no puedo modificar, entonces tengo que llamar a la departamental y ahí sí lo más recomendable es decirle que le borren todos los datos que usted colocó para que lo vuelva a hacer, para que lo haga de nuevo. Ah, ok. Bien, no sé si hay preguntas. Con respecto a los que, a los que trabajan en la parte de dirección, pues este es un trabajo continuo, de repente es un poco tedioso porque se entiende de que las nuevas tecnologías han sido un reto y para los que están en la parte de la docencia, siempre en el área pública, pues ustedes saben que tienen que aprender a manejar esta parte de SIGES porque en este sistema es donde se registra, valga la redundancia, todos los pormenores que tienen que ver con los procesos administrativos, con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con las cuestiones de notas, de matrícula, las fichas de los estudiantes, etcétera. Para quienes trabajan en la parte privada, pues los movimientos, en este caso de registro, son diferentes. Por ejemplo, en algunas instituciones, en este caso, cada institución tiene sus propias plataformas de trabajo y estas pues obviamente tienen sus propias particularidades. Por ejemplo, hay instituciones que trabajan con ADACAD, que es un sistema también bastante organizado. La universidad, de hecho, tiene su propio sistema con el que trabaja y registra los avances académicos de los estudiantes, que es el programa Prometeo, y es una interfaz bastante amigable, no tiene mayores complicaciones. Sé que en el caso de SIGES la plataforma es bastante amigable también, no tiene mayores complicaciones, pero el uso de las tecnologías es un reto. Entonces, por muy sencilla que sea la plataforma, en ese sentido, tiene mucho que ver el hecho de que si la plataforma es sencilla, pues seguramente vamos a poder hacer ciertos procesos. Pero esto va a depender bastante también de los alcances que yo como usuario pues tenga al respecto. Sé que para muchos directores la carga administrativa que tienen es lo que hace que muchas veces se les complique el trabajo y por eso es que delegan algunas de las obligaciones que tienen en este caso, a las secretarias o a los administradores. Sin embargo, en este caso, la plataforma es clara, ¿verdad? La persona encargada de hacer todos los movimientos dentro de ella es el director. No es el encargado de registro académico y no es la secretaria, sino que es meramente el director. Al final, si hay alguna equivocación, si hay algo mal hecho, dentro del sistema, pues quien responde en este caso es el director y por eso es tan delicado, volvemos otra vez al punto, que el trabajo del director es un trabajo delicado y por eso amerita de toda la atención de parte de ustedes. Ya cuando están en la dirección, pues eso es así, ¿verdad? Amerita tiempo, amerita dedicación, atención
a un montón de cuestiones, no solo administrativas, no solo contables, no solamente de procesos, sino que es un todo que al final, pues, ustedes como cabeza de la institución van a tener que responder. Tienen personas a las que les pueden delegar algunas funciones, pero la mayor carga, la mayor parte de las funciones que se desarrollan dentro de las instituciones, pues las cubren los directores. Por eso es un cargo de mucha responsabilidad. Bien, nos vamos a quedar hasta acá entonces.